Nada grande nace sin un precio. Y ese precio casi siempre se llama sacrificio. El sacrificio no es castigo. Es el lenguaje con el que la vida mide tu compromiso. Es la forma en la que lo invisible te pregunta: ¿realmente lo quieres? Cada vez que eliges esforzarte cuando otros descansan. Cuando eliges silencio en lugar de distracción. Cuando eliges disciplina en lugar de comodidad. Estás sembrando destreza para tu mañana. La destreza no aparece por talento. Nace del sacrificio diario. De los días donde nadie te ve. Donde no hay aplausos. Donde solo queda tu propósito y tú. Y aunque a veces duela, ese dolor es un maestro disfrazado. Todo lo que hoy te exige más de lo que pensabas soportar, mañana se convertirá en tu facilidad, en tu habilidad, en tu poder. Cada sacrificio es una inversión silenciosa en tu futuro. Pero la mente muchas veces lo olvida, porque busca placer inmediato, recompensa instantánea, reconocimiento rápido, y cuando no lo obtiene, susurra: no vale la pena. Pero sí vale. Vale más de lo que imaginas. El sacrificio no es perder. Es preparar el terreno para recoger en abundancia. Nada que se construya rápido dura mucho. Y nada que dure mucho se construyó sin renuncias. Hay personas que admiran los resultados, pero no están dispuestas a pagar el precio. Quieren cosecha sin siembra, recompensa sin proceso, gloria sin cruz. Pero la vida no funciona así. La ley es clara. Lo que siembras hoy en sacrificio, mañana florece en dominio. Si hoy renuncias al ruido, mañana dominarás el silencio. Si hoy sacrificas distracciones, mañana dominarás el enfoque. Si hoy sacrificas comodidad, mañana dominarás la fortaleza. El sacrificio es el gimnasio del alma. Y aunque cansa, te entrena. Te hace consciente de tu poder, de tu propósito, de tu capacidad de resistir. Por eso los grandes no nacen de la suerte. Nacen de la constancia. Porque comprendieron algo que muchos olvidan. Lo que duele hoy, mañana será tu destreza. Cada vez que eliges seguir cuando podrías parar, te conviertes en alguien más sabio. Y esa sabiduría no se aprende leyendo. Se aprende sangrando un poco en el camino. Porque la grandeza no se hereda. Se cultiva. Y el sacrificio es el agua que la riega. Tal vez ahora sientas que das demasiado. Que estás entregando más de lo que recibes. Que te esfuerzas sin ver frutos. Pero la vida no olvida lo que entregas con intención. Tu esfuerzo no desaparece. Solo se está convirtiendo en fuerza interna. El sacrificio no roba, transforma. Transforma tu mente, tu carácter, tu destino. Y cuando por fin llega el momento, descubres que aquello que una vez te pesó, ahora te impulsa. Porque cada sacrificio deja una huella. La huella de quien aprendió a dominarse a sí mismo. El sacrificio no solo te exige, te pule. Cada vez que eliges hacer lo correcto. Aunque duela. Aunque nadie lo reconozca. Estás puliendo una parte de ti que no puede formarse de otra manera. El sacrificio lima tus bordes. Te vuelve más consciente. Más enfocado. Más humilde. A veces la vida usa el sacrificio como un cincel. Y tú eres la piedra. Al principio duele cada golpe. Cada renuncia. Cada momento donde sientes que estás perdiendo. Pero si resistes un poco más, descubres la forma que había debajo de todo ese exceso. Porque el sacrificio no te quita lo que necesitas. Te quita lo que te estorba. Te quita el orgullo, el ego, la impaciencia, la búsqueda constante de aprobación. Y cuando eso se va, queda lo esencial. Tu propósito limpio. Tu fe fortalecida. Tu visión clara. Esa es la verdadera recompensa del sacrificio. No lo que ganas afuera, sino lo que construyes adentro. Cada renuncia te enseña autocontrol. Cada espera te enseña paciencia. Cada caída te enseña humildad. Y cuando todo eso se une, tu carácter se convierte en tu mayor destreza.
No hay liderazgo sin sacrificio. No hay crecimiento sin incomodidad. No hay propósito sin entrega. Pero el sacrificio no siempre se trata de grandes decisiones. A veces es elegir levantarte temprano. Decir no a lo que sabes que te distrae. Perdonar cuando tu orgullo quiere tener razón. Guardar silencio cuando podrías discutir. Seguir creyendo cuando todo parece perdido. Esos pequeños sacrificios diarios son los que moldean tu fuerza. Porque el carácter no se forma en un día. Se forja con decisiones constantes que nadie ve. Cuando eliges hacer lo correcto sin testigos, estás demostrando que tu motivación no depende del aplauso, sino de la convicción. Y esa convicción es la semilla de toda grandeza. No temas a los momentos de sacrificio. Teme más a una vida sin propósito. Porque lo cómodo te adormece. Pero lo que exige de ti te despierta. Cada incomodidad es una señal de crecimiento. Cada vez que la vida te pide más de lo que creías tener. No es para quebrarte. Es para expandirte. Así como el fuego purifica el oro. El sacrificio purifica tu esencia. Y cuando pasas por él con humildad, sales más fuerte, más sabio, más consciente. Un día mirarás atrás y entenderás. Nada fue pérdida. Lo que entregaste, te estaba transformando. Lo que renunciaste, te estaba preparando. Lo que sacrificaste, te estaba elevando. Porque la vida nunca te quita algo sin darte algo mejor a cambio. Solo que ese mejor no siempre llega envuelto en brillo. A veces llega disfrazado de lección. El sacrificio es esa pausa entre lo que eras y lo que estás destinado a ser. Y si aprendes a amarlo, descubres que no hay dolor en vano. El sacrificio no solo te fortalece, te entrena. Cada acto de entrega, cada decisión que tomas contra tu comodidad, es una repetición más en el gimnasio del alma. Y aunque al principio se siente como pérdida, con el tiempo descubres que estás ganando dominio sobre ti mismo. Porque lo que domina tu voluntad, termina dominando tu destino. La mayoría busca dominar circunstancias, controlar personas, cambiar el mundo a la fuerza. Pero los sabios entienden que el verdadero poder está en dominarse a sí mismos. Y eso se logra solo con práctica, con sacrificio, con renuncia constante a lo fácil. El sacrificio diario es la forma más silenciosa de entrenamiento. Cada vez que eliges el orden sobre el caos, la disciplina sobre el impulso, el propósito sobre el deseo inmediato, te estás volviendo más fuerte de lo que imaginas. No porque tu cuerpo cambie, sino porque tu mente aprende a obedecer a tu espíritu. Y ese es el verdadero liderazgo. Cuando tu interior lidera a tu exterior. Cada sacrificio te enseña a mantenerte firme. Cuando la emoción se va. Porque la constancia no nace del entusiasmo. Nace del compromiso. Y el compromiso se prueba cuando cuesta. Por eso, los momentos donde más te duele continuar, son también los momentos donde más creces. No es el sacrificio en sí lo que te transforma, sino la consciencia con la que lo haces. Cuando entiendes que estás siendo entrenado, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en aliado. La incomodidad deja de ser obstáculo y se vuelve parte del proceso. Los grandes líderes, los grandes artistas, los grandes seres humanos, tienen algo en común. Aprendieron a amar el proceso, no solo el resultado. Saben que cada madrugada en la que vencieron el cansancio, cada tentación que superaron, cada impulso que dominaron, los estaba preparando para sostener lo que otros no podrían. El sacrificio te enseña resistencia mental. Te enseña a no depender de la motivación. Porque motivado puede estar cualquiera. Disciplinado, solo quien ha aprendido a pagar el precio. Cada vez que eliges la disciplina, construyes libertad. Porque solo quien se domina a sí mismo puede vivir en verdadera paz. Esa paz no es pasiva. Es la serenidad del que sabe que puede confiar en su propio carácter. Y esa confianza no se compra. Se entrena. El sacrificio es ese entrenamiento constante. Cada día te está pidiendo que pruebes tu compromiso.
Que confirmes si lo que dices querer realmente lo quieres. Porque el mundo escucha tus palabras, pero la vida observa tus acciones. Y cuando ve coherencia, te recompensa con maestría. La maestría no llega de un salto. Llega por acumulación de días difíciles en los que decidiste quedarte. Por eso, mientras otros abandonan al primer obstáculo, tú sigues. Porque sabes que lo que hoy pesa, mañana será natural. El sacrificio convierte lo imposible en hábito. Lo que antes te costaba, mañana será tu fluidez. Lo que hoy te exige fuerza, mañana te saldrá con gracia. Eso es destreza. Hacer con facilidad lo que antes parecía insoportable. Y esa facilidad solo llega a quien se negó a rendirse durante el proceso. Así se construye la excelencia. A base de sacrificio silencioso, de perseverancia invisible, de fidelidad a tus valores cuando nadie mira. Un día, el sacrificio deja de doler. Deja de sentirse como pérdida. Y empieza a sentirse como propósito. Y cuando llegas ahí, cuando descubres que entregar ya no pesa, sino que te llena, has cruzado el umbral de la maestría. Porque la destreza no es solo habilidad. Es paz en medio del esfuerzo. El sacrificio no solo te fortalece, también te revela. Cada cosa que decides entregar, cada cosa que eliges dejar ir, va mostrando que es realmente importante para ti. Porque el sacrificio no se trata solo de perder, sino de descubrir por qué estás dispuesto a pagar el precio. Cuando entregas tu tiempo, tu energía, tus horas de descanso, y aún así sientes que vale la pena, ahí estás viendo tu propósito. Ahí estás conociendo la razón por la que estás aquí. El propósito no se encuentra leyendo un libro ni soñando despierto. Se encuentra en medio del esfuerzo. Aparece cuando decides continuar. Aunque nadie lo entienda. El sacrificio limpia el ruido. Te hace distinguir lo esencial de lo superficial. Te enseña que lo que vale de verdad no se compra. Se construye con entrega. Por eso, cada vez que la vida te pide un sacrificio, no lo tomes como castigo. Tómalo como señal. Está señalándote el área donde se esconde tu propósito. Si duele mucho soltar algo, probablemente ahí hay una lección que te transformará. El propósito no es comodidad. Es coherencia. Es la sensación de que estás haciendo lo que fuiste llamado a hacer, aunque nadie lo aplauda. Y para llegar ahí, necesitas pasar por el fuego del sacrificio. Porque solo el fuego revela lo que no se quema. Cuando sacrificas lo que no eres, queda lo que sí eres. Y desde esa verdad, todo se ordena. La entrega constante afina tus sentidos. Empiezas a sentir cuando estás en el camino correcto. No porque sea fácil, sino porque, aun en la dificultad, hay paz. Esa paz es la brújula del propósito. No grita, no exige, solo te susurra, sigue, este es el camino. El sacrificio, entonces, deja de ser una carga, y se convierte en un lenguaje. El lenguaje con el que le dices a la vida: estoy dispuesto, confío, sigo aquí. Y la vida responde. Responde con oportunidades, con conexiones, con claridad. Porque la entrega atrae propósito. Cuando haces las cosas con el corazón, lo invisible empieza a moverse a tu favor. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas ser fiel a lo que sabes que es correcto. Aunque duela, aunque sea lento, aunque nadie lo note. Cada acto de sacrificio consciente te alinea un poco más con la persona que estás destinado a ser. Y un día, sin aviso, te das cuenta. Ya no estás haciendo sacrificios. Estás viviendo con sentido. El propósito convierte el sacrificio en gozo. Ya no sientes que renuncias. Sientes que eliges. Y esa es la verdadera libertad. Porque cuando entiendes por qué haces lo que haces, todo sacrificio se vuelve ligero. Todo esfuerzo se vuelve oración. Todo día difícil se vuelve parte de un destino más grande. Todo sacrificio verdadero deja un legado. Porque lo que hoy entregas,
Mañana se convierte en el instrumento con el que podrás ayudar a otros. La vida es sabia. No te pide que atravieses dificultades solo por resistencia. Te las pone enfrente para darte comprensión. Porque no se puede guiar a alguien por un camino que uno nunca ha recorrido. Cada renuncia que haces, cada obstáculo que superas, cada día que eliges seguir a pesar del cansancio, te está preparando para servir con verdad. El servicio no nace del conocimiento, nace de la experiencia, nace de haber sentido el peso del proceso y haberlo transformado en enseñanza. Por eso, el sacrificio te da autoridad. No la autoridad que impone, sino la que inspira, la que viene de haber vivido lo que hablas, la que te permite mirar a los demás con compasión, y no con juicio. Quien nunca ha sacrificado nada, difícilmente entiende el valor del esfuerzo ajeno, pero quien ha caminado con el alma cansada y aún así ha continuado, aprende a mirar con ojos de empatía. Ahí está la grandeza del sacrificio. Te hace humano. Te quita la arrogancia. Te acerca a los demás desde la humildad de quien sabe lo que cuesta crecer. Cada lágrima que derramaste un día será consuelo para alguien mañana. Cada noche en la que pensaste en rendirte será inspiración para otro que esté a punto de hacerlo. Tu proceso no fue en vano. Tu dolor no fue estéril. Tu entrega no fue inútil. Todo se transforma cuando decides darle un propósito. El sacrificio es una semilla que germina en otros corazones. Aunque tú no lo veas, cada vez que compartes tu historia, cada vez que hablas desde tu experiencia, alguien recibe esperanza. Y eso vale más que cualquier recompensa material. Porque lo que realmente da sentido a la vida no es lo que logras, sino lo que compartes. No es lo que acumulas, sino lo que inspiras. Cada vez que eliges servir desde tu propio sacrificio, estás elevando el valor de ese esfuerzo. Lo conviertes en algo sagrado. Ya no se trata solo de ti, sino de todos los que vendrán después. El sacrificio personal se vuelve una ofrenda colectiva. Tu disciplina abre caminos. Tu constancia enseña sin palabras. Tu ejemplo construye fe en corazones que ya la habían perdido. A veces piensas que tu entrega pasa desapercibida, pero el mundo siempre siente la energía de quien da lo mejor de sí. Aunque no lo digan, lo sienten. Y eso deja huella. Porque el verdadero servicio no necesita reconocimiento. Encuentra plenitud en el acto mismo de dar. Servir es el nivel más alto del sacrificio. Es transformar tu esfuerzo en contribución. Y quien llega ahí, descubre una alegría que el ego jamás podría entender. Ya no haces las cosas por resultados, sino por significado. Ya no actúas para ganar, sino para sumar. Y curiosamente, es ahí cuando la vida empieza a darte más de lo que imaginabas. Porque la vida se inclina ante quien entrega sin esperar. Cuando tu sacrificio se vuelve servicio, tu historia cambia de dirección. Dejas de luchar contra el dolor y empiezas a transformarlo en propósito. No necesitas grandes escenarios para servir. A veces, servir es escuchar, es dar tiempo, es no rendirte para que otros encuentren esperanza en tu ejemplo. Así, sin darte cuenta, te conviertes en guía, en faro, en reflejo de lo posible. Y cuando miras atrás, comprendes que todo lo que entregaste tenía sentido. Nada fue pérdida, todo fue preparación. Tu sacrificio te hizo más sabio, más fuerte, más consciente. Y esa sabiduría, ahora es tu destreza. El sacrificio no termina cuando alcanzas la meta, solo cambia de forma. Porque cuando llegas, cuando por fin logras lo que soñabas, la vida te pedirá algo nuevo. Que recuerdes de dónde vienes. Que no olvides lo que te hizo fuerte. Que mantengas la humildad que te sostuvo en el proceso. Muchos creen que el sacrificio se acaba cuando llega la abundancia. Pero la verdad es que ahí comienza una nueva prueba. La prueba de no perder el corazón en medio del éxito. Porque cuando todo empieza a salir bien, el alma puede adormecerse. Y lo que antes hacías por propósito, puede transformarse en rutina.
Por eso, la vida sigue pidiéndote entrega. No desde la escasez, sino desde la gratitud. Ya no sacrificas por necesidad. Sacrificas por amor. Ya no entregas porque te falta algo. Entregas porque comprendes el valor de dar. Esa es la madurez del sacrificio. Pasar de hacerlo por supervivencia a hacerlo por servicio. El éxito verdadero no te aleja del sacrificio. Te reconcilia con él. Te recuerda que toda bendición requiere cuidado. Y todo logro exige responsabilidad. Cuando alcanzas lo que buscabas, la pregunta deja de ser ¿cómo consigo más? Y pasa a ser ¿cómo puedo dar mejor? El sacrificio se vuelve una actitud diaria, una forma de mantener el alma viva. Sigues despertando temprano, sigues sirviendo, sigues esforzándote, no porque debas, sino porque sabes que tu entrega sostiene algo más grande que tú. El sacrificio deja de doler cuando lo haces desde la plenitud, cuando ya no se trata de llenar vacíos, sino de expandir amor. Y ahí sucede algo mágico. Lo que antes parecía esfuerzo, ahora se siente como gratitud en movimiento. Te das cuenta de que el sacrificio fue, desde el principio, una expresión de amor disfrazada de esfuerzo. El amor a tu propósito, a las personas que sirves, a la vida misma. Porque cuando amas de verdad lo que haces, sacrificar deja de ser una pérdida. Es una ofrenda. Y quien ofrece desde el corazón, nunca se queda vacío. Por eso, los grandes no dejan de entregar. Aunque ya hayan logrado tanto, saben que lo que los trajo hasta aquí fue precisamente su capacidad de dar más de lo que se espera. El sacrificio no se acaba. Se transforma en gratitud activa, en ganas de seguir aprendiendo, de seguir aportando, de seguir creciendo. Esa es la verdadera abundancia. Seguir teniendo algo que ofrecer. Y mientras sigas dispuesto a entregar, la vida seguirá fluyendo a través de ti. Porque todo lo que no se comparte se estanca. Y todo lo que se da con amor, se multiplica. Así que cuando llegues a ese punto donde sientas que ya tienes suficiente, recuerda, no fuiste creado solo para recibir, sino para multiplicar lo recibido. El sacrificio no es algo que termina con la recompensa. Es el hilo invisible que mantiene tu propósito encendido. Y cuando aprendes a vivir así, la entrega se vuelve tu paz. El alma que sigue dando, nunca deja de aprender. Porque mientras entregas, la vida te enseña. Mientras sirves, entiendes. Y mientras sigues adelante, aun cansado, descubres verdades que no se revelan desde la comodidad. El sacrificio tiene un don, la claridad. Te muestra con precisión qué es lo que realmente importa. Te enseña a distinguir entre lo urgente y lo esencial, entre lo pasajero y lo eterno, entre lo que brilla y lo que nutre. Cada vez que entregas algo con gratitud, la vida te devuelve una lección envuelta en calma. A veces no llega de inmediato, pero cuando llega, cambia tu mirada. Ya no reaccionas igual. Ya no te desesperas igual. Ya no juzgas igual. Empiezas a mirar con los ojos de la comprensión. Empiezas a entender que todo tiene un ritmo. Que la paciencia no es espera, es madurez. El sacrificio enseña lo que los libros no pueden. Enseña a escuchar el silencio, a confiar en lo invisible, a valorar lo simple. Porque cuando aprendes a vivir con menos, te das cuenta de lo mucho que tenías. Y cuando dejas de correr detrás de todo, la vida empieza a acercarte lo que realmente es tuyo. Ahí nace la sabiduría. En el momento en que entiendes que no se trata de tener más, sino de ser más consciente, más presente, más agradecido. El sacrificio te enseña a valorar lo que permanece, a mirar el esfuerzo de los demás con respeto, a no subestimar a nadie. Te vuelve más humano, más compasivo, más sereno, porque quien ha entregado, comprende. Y quien comprende, no juzga. Cada renuncia, cada intento, cada lágrima, se transforma en un fragmento de sabiduría. Y esa sabiduría se nota en tu manera de estar,
Ya no hablas tanto de lo que sabes. Lo transmites con tu paz. Ya no necesitas convencer a nadie. Tu coherencia habla por ti. Eso es lo que hace el sacrificio. Te enseña a liderarte desde la quietud. Aprendes que la verdadera inteligencia no está en saber mucho, sino en vivir con propósito, en actuar con conciencia, en mantener el corazón limpio, incluso cuando la vida se ensucia. Y cuando alcanzas esa comprensión, el sacrificio deja de doler, porque entiendes que cada entrega tenía sentido. Nada fue desperdicio, nada fue en vano, todo fue aprendizaje. El alma que aprende desde el sacrificio adquiere una fortaleza que ya no necesita gritar. Se vuelve firme, pero suave, decidida, pero compasiva, valiente, pero en paz. Y esa combinación es poder puro. El sacrificio, cuando se transforma en sabiduría, te convierte en fuente. Ya no necesitas pedir tanto, porque te conviertes en quien da. Y dar se vuelve tu manera de vivir. Esa es la verdadera destreza. Hacer de la entrega un arte. Y de la fe, un hábito. Cada día que eliges no rendirte, te haces más sabio sin darte cuenta. Porque la sabiduría no se mide en palabras. Se mide en serenidad. Y cuando la serenidad se instala, el alma descansa. Cada vez que entregas con amor, asciendes. Porque el sacrificio hecho con conciencia no te hunde, te eleva. No eleva tu orgullo, eleva tu esencia. Te conecta con algo más grande, algo que trasciende lo que puedes ver o tocar. Hay una ley silenciosa en la vida. Todo lo que haces desde la entrega pura, tarde o temprano regresa transformado en bendición. No siempre vuelve como lo imaginas, pero siempre vuelve. A veces regresa en forma de paz. Otras en forma de oportunidad, otras como una persona, y muchas veces, como una claridad que antes no tenías. El sacrificio abre caminos invisibles. Cuando das con amor, el universo se mueve a tu favor. No porque lo estés comprando, sino porque te estás alineando. Y lo que está alineado, fluye. Tu esfuerzo silencioso crea orden. No solo afuera, sino dentro de ti, y ese orden interior comienza a reflejarse en tu entorno. Por eso, cuando ves a alguien en paz, no creas que llegó ahí por suerte. Llegó ahí porque sacrificó lo que debía irse. Llegó ahí porque aprendió a renunciar a lo que no servía a su propósito. Y esa limpieza interior es lo que da luz exterior. El sacrificio consciente te eleva porque te libera. Libera espacio, energía, ruido mental. Te devuelve a tu centro. Ahí es donde empiezas a ver los frutos. Cuando ya no haces las cosas para demostrar, sino porque son coherentes con quien eres. Y esa coherencia se nota. Tu entorno lo percibe. La gente lo siente. Porque una persona que ha atravesado el sacrificio con humildad, emana una fuerza tranquila. Esa es la verdadera autoridad. La que nace del alma trabajada. El sacrificio te lleva a ese nivel donde ya no reaccionas. Respondes. Ya no fuerzas, fluyes. Ya no compites, confías. Ya no necesitas tanto. Porque entiendes que lo esencial nunca se fue. Todo lo que entregaste te devolvió algo más valioso. La capacidad de estar en paz contigo mismo. Y cuando estás en paz, la vida empieza a recompensarte. No porque la busques, sino porque te convertiste en alguien que sabe sostener lo que recibe. Eso es lo que la vida premia. La madurez del alma. Y esa madurez no se obtiene evitando el sacrificio, sino atravesándolo con fe. Así, poco a poco, todo se ordena. Tu mente se aclara. Tu energía se equilibra. Tu entorno se alinea. Lo que antes era lucha, ahora es flujo. Lo que antes era miedo, ahora es fe. Lo que antes era peso, ahora es propósito. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que el sacrificio nunca fue una pérdida, fue una ascensión. El sacrificio constante no solo te eleva, te forma. Cada entrega consciente,
cada esfuerzo sostenido, cada vez que eliges seguir adelante. Vas construyendo algo que no se ve, pero que lo sostiene todo, el carácter. La grandeza no se sostiene con emoción, se sostiene con carácter. Y el carácter se construye en los días difíciles. No cuando todo te sale bien, sino cuando nada parece funcionar. Y aún así eliges no rendirte. El sacrificio te enseña a mantenerte firme sin endurecerte, a resistir sin perder ternura, a luchar sin volverte frío, a creer sin exigir pruebas. Esa combinación, fortaleza y suavidad, es el sello de un alma madura. Porque cualquiera puede ser fuerte por un momento, pero solo quien ha aprendido a sacrificarse con sentido puede ser fuerte toda la vida sin volverse amargo. El carácter no se forma con victorias, se forma con renuncias, con decisiones silenciosas que nadie aplaude, pero que cambian todo. Cada vez que eliges no reaccionar desde la ira, cada vez que decides mantener la calma, cada vez que eliges hacer lo correcto aunque duela, estás afinando tu carácter. Y ese carácter, aunque no se vea, es la base sobre la cual se sostiene tu destino. La vida puede darte muchas cosas, pero solo el carácter puede mantenerlas. Por eso, los grandes no se miden por lo que logran, sino por lo que son capaces de sostener sin perder su esencia. El sacrificio te entrena para eso. Te enseña a ser constante cuando nadie mira, a ser honesto cuando nadie exige, a ser íntegro cuando nadie lo sabría. Y ese tipo de fortaleza no se improvisa. Se cultiva con años de coherencia, de entrega, de fe silenciosa. Cada sacrificio es una capa más en la estructura invisible de tu carácter. Y un día, cuando la vida te coloque en un lugar más alto, ese carácter será lo único que te mantendrá firme. Porque la altura no perdona la debilidad interior. Y el éxito sin carácter se derrumba rápido. El sacrificio, entonces, no solo te lleva lejos, te prepara para permanecer. Por eso, no te quejes del proceso. No maldigas la etapa donde parece que todo cuesta demasiado. Esa etapa te está entrenando para sostener la bendición que pediste. La vida no te niega lo que pides. Solo se asegura de que puedas mantenerlo sin destruirte. Y eso solo se logra con carácter. El sacrificio te da lo que el talento no puede darte. Temple. La capacidad de mantenerte firme cuando todo se tambalea. Cada día que eliges el compromiso sobre la excusa, cada día que eliges la constancia sobre el impulso, te estás convirtiendo en una persona que inspira confianza. Y esa confianza, la tuya y la de los demás, es el cimiento de toda grandeza duradera. La grandeza verdadera no grita. Camina despacio, con pasos firmes y mirada limpia, porque sabe que la fortaleza no está en imponerse, sino en mantenerse fiel a lo correcto. Ese tipo de fortaleza no se consigue en los libros. Se consigue en la soledad del esfuerzo, en la disciplina de cada día, en la entrega silenciosa que solo tú y la vida conocen. Y cuando lo logras, cuando el carácter se asienta en ti, descubres que ya no necesitas tanto reconocimiento. Tu recompensa es la paz de saber que hiciste lo correcto, aunque nadie lo supiera. El sacrificio te convierte en una roca, no para endurecerte, sino para sostener a otros. Y ahí es donde la verdadera grandeza comienza, cuando tu fuerza no solo te sirve a ti, sino que se convierte en refugio para los demás. Llega un momento en el camino, en el que el sacrificio deja de doler, no porque se vuelva fácil, sino porque tú cambias. El mismo esfuerzo que antes te agotaba, ahora te da vida. El mismo camino que antes parecía interminable, ahora se siente natural. Eso sucede cuando el sacrificio deja de ser lucha y se convierte en propósito. El dolor deja de tener poder sobre ti cuando entiendes por qué lo atraviesas. Mientras te resistes, duele más. Pero cuando aceptas, el dolor se transforma en fuerza. Porque el sufrimiento no está en el esfuerzo, sino en la falta de sentido. Cuando descubres que todo tenía una razón, el sacrificio se vuelve ligero. Ya no lo ves como pérdida, sino como parte del proceso.
Así como el fuego transforma el metal, la entrega transforma tu alma. Y lo más curioso es que, sin darte cuenta, todo lo que un día te pesó, empieza a empujarte hacia adelante. El cansancio se convierte en orgullo sereno. La disciplina se convierte en gozo. El esfuerzo se convierte en gratitud. Porque cuando ves resultados, cuando notas cuánto has cambiado, comprendes que cada día difícil valió la pena. Cada sacrificio fue un paso invisible hacia la versión de ti, que hoy mira con calma lo que antes temía. Ya no te duele tanto perder, porque aprendiste que el vacío deja espacio para lo nuevo. Ya no te asusta tanto esperar, porque entendiste que las cosas correctas no se apuran. Ya no te pesa tanto dar, porque descubriste que en el dar se multiplica todo lo bueno. Y así, sin darte cuenta, lo que era sacrificio se convierte en tu naturaleza. Ya no necesitas motivación para hacerlo. Te sale del alma, porque la disciplina se volvió gozo, y el esfuerzo se volvió gratitud. Esa es la transformación más profunda. Cuando el deber se vuelve deleite. Cuando lo que antes era carga, ahora es tu fuente de paz. Entonces comprendes que el sacrificio nunca fue el enemigo. Era el puente. El puente entre tu versión limitada y tu versión libre. Todo lo que dolía te estaba empujando hacia tu propósito. Todo lo que te exigía te estaba preparando para sostener lo que pediste. Y ahora que puedes mirar atrás, ves que nada fue demasiado. Cada paso fue necesario. Cada obstáculo fue útil. Cada caída te hizo más sabio. Porque nada que se entrega con fe se pierde. El sacrificio no se destruye. Se transforma. Y su energía, tarde o temprano, regresa multiplicada. Por eso los que aman el proceso parecen tener suerte. Pero no es suerte. Es cosecha. Sembraron en silencio. Regaron con lágrimas. Y florecieron con calma. Y cuando llega esa floración, no hay orgullo. Hay gratitud. Porque entiendes que no lo lograste solo. El sacrificio fue tu parte. La vida hizo el resto. Y juntos construyeron algo que nadie puede quitarte. La certeza de que todo tuvo sentido. La verdadera destreza no se nota cuando estás inspirado. Se nota cuando sigues avanzando. Incluso en los días en que no sientes nada. Cualquiera puede actuar cuando hay entusiasmo. Pero solo quienes aman su propósito de verdad son capaces de continuar cuando la emoción se apaga. Ahí, en esos días grises, es donde la destreza se afianza. Porque la constancia no se construye con motivación. Se construye con intención. La motivación te mueve por un momento. La intención te sostiene toda la vida. Y el sacrificio diario, ese pequeño esfuerzo constante, es la prueba viva de tu intención. No necesitas grandes gestos para ser disciplinado. Solo necesitas hacerlo una vez más. Una mañana más. Un intento más. Un paso más. Eso es destreza. La capacidad de mantenerte fiel al proceso. Cuando nadie te aplaude. Cuando nadie te ve. Cuando nadie lo valora. Ahí es donde la vida mide tu compromiso. Ahí es donde lo invisible empieza a trabajar a tu favor. Cada día que eliges continuar. Aunque el cansancio te susurre que ya hiciste suficiente. El universo toma nota. Porque el esfuerzo constante deja huella en lo invisible. Y esa huella se convierte en destino. No hay acto de constancia que no genere resultado. Puede tardar, puede parecer lento. Pero cada día que eliges hacerlo, estás acumulando fuerza interior. Y un día, sin darte cuenta, lo que antes te costaba energía, ahora fluye con naturalidad. Ahí entiendes que la destreza no es un don. Es una consecuencia. Una consecuencia de haber sido fiel. De haber pagado el precio. De haber seguido incluso cuando no había promesas. El sacrificio te enseña la belleza de la rutina. Esa rutina que el mundo llama aburrida, pero que los sabios llaman altar. Porque cada acto repetido con amor se convierte en una oración silenciosa.
Y cada paso dado con fe se convierte en comunión con la vida. Eso es lo que hace la constancia. Te conecta con algo más grande que tus metas. Te conecta con tu esencia. Cuando aprendes a moverte desde la fidelidad, ya no haces las cosas por resultados. Las haces porque son parte de quien eres. Y cuando eso sucede, todo en ti se ordena. Tu mente deja de pelear. Tu corazón deja de dudar. Tu cuerpo aprende a confiar. La destreza es, en el fondo, una forma de fe. Fe en ti. Fe en el proceso. Fe en la vida. Cada vez que repites un acto con intención, lo estás consagrando. Cada vez que eliges hacerlo bien aunque nadie lo vea, estás honrando tu propósito. Y el alma lo sabe. Por eso se siente en paz al final del día. No porque todo esté perfecto, sino porque diste lo mejor de ti. Esa sensación es el fruto de la constancia. Esa calma que llega después de un día bien vivido. Aunque haya sido difícil, ahí se encuentra la verdadera destreza. En la serenidad de quien sabe que lo dio todo. Porque cuando das todo, ya no hay espacio para la culpa ni el arrepentimiento. Solo queda gratitud. Y esa gratitud es tu recompensa. El sacrificio te lleva a ese punto donde la acción se vuelve oración. Donde trabajar, servir, crear, ya no es una carga, sino un acto sagrado. No porque alguien lo bendiga, sino porque tú lo haces con devoción. Esa es la maestría de la constancia. Transformar lo cotidiano en espiritual. Hacer de lo normal algo noble. Hacer de lo repetido algo eterno. Porque cuando haces las cosas con alma, cada gesto deja una huella. Y esa huella construye tu destino. Cada paso que das hoy no solo construye tu futuro, también honra tu pasado. Porque cada sacrificio que haces con amor es una forma de redimir las veces que te rendiste, de perdonar los errores, de sanar lo que alguna vez dolió. El sacrificio no solo mira hacia adelante, también limpia lo que quedó atrás. Cuando eliges actuar con conciencia hoy, la vida reescribe silenciosamente partes de tu historia. No cambia lo que pasó, pero transforma lo que significa para ti. Dejas de ver tus fallos como fracasos y comienzas a verlos como preparación. Dejas de juzgar tus decisiones pasadas y empiezas a entender que hiciste lo mejor que podías, con lo que sabías en aquel momento. Esa comprensión es libertad, porque el sacrificio actual es una muestra de perdón hacia tu yo anterior. Es como decirte, ya no necesito culparte, porque gracias a tus tropiezos, hoy soy más sabio. Cada esfuerzo que haces ahora con fe honra al que una vez tuvo miedo. Cada paso que das con constancia honra al que una vez dudó. Cada acto de amor consciente honra al que una vez no supo cómo amar. Así, el sacrificio se vuelve una forma de reconciliación. Te reconcilia con tu historia, con tus errores, con tus silencios, con tus esperas. No hay pasado que no pueda ser redimido por un presente vivido con conciencia. Y cuando vives así, cuando decides caminar con propósito, descubres que no estás empezando desde cero. Estás empezando desde experiencia. El sacrificio no borra lo vivido, lo ilumina. Y esa luz se proyecta hacia adelante, abriendo un nuevo camino. Más sabio, más liviano, más real. Porque cuando aprendes a honrar tu proceso, ya no sientes prisa, ya no te comparas, ya no necesitas demostrar. Solo sigues. Sigues con calma, con dignidad, con presencia. Tu sacrificio se convierte en un hilo que une tu pasado, tu presente y tu futuro. Cada esfuerzo que haces hoy fortalece las raíces que te sostendrán mañana. Y cada elección consciente que tomas ahora será el legado que dejes para los que vendrán después. Porque el sacrificio no termina en ti. Te trasciende. Tu entrega inspira. Tu ejemplo enseña. Tu constancia guía. Incluso cuando no hablas, tu vida dice algo. Y ese mensaje es poderoso.
Si se puede renacer desde el esfuerzo. Si se puede encontrar paz después del error. Si se puede volver a empezar con amor. Eso es lo que tu sacrificio comunica al mundo. Aunque no digas una palabra. El sacrificio consciente honra lo que fuiste. Pero también da esperanza a quien todavía está luchando por encontrarse. Por eso, cada acto de entrega, cada paso en coherencia, cada decisión fiel, es también una forma de servir a la humanidad. Porque cada persona que elige mejorar, eleva silenciosamente el nivel de todos. Hay un momento en la vida en el que el alma deja de correr, no porque se haya rendido, sino porque por fin entiende que ya no necesita demostrar nada. Ese momento llega después de mucho sacrificio, después de noches de duda, de días de esfuerzo, de caminos donde seguiste aún sin ver resultados. Y de repente, sin aviso, la lucha se convierte en calma, no porque los desafíos desaparezcan, sino porque tu interior ya no pelea contra ellos. Ahí es donde nace la verdadera paz. No es una paz pasiva, es una paz fuerte, esa que llega cuando sabes que diste todo, que no te guardaste nada, que lo intentaste con el corazón limpio. La paz es el fruto del sacrificio hecho con conciencia, porque cuando das lo mejor de ti, ya no hay espacio para el arrepentimiento. El alma se aquieta, el cuerpo descansa, la mente confía. Esa paz no se puede fingir. Solo llega cuando lo diste todo. No importa si los resultados fueron exactamente como esperabas. La vida no siempre premia con aplausos, pero siempre recompensa con paz. Y esa paz es la prueba de que tu esfuerzo tuvo sentido. El sacrificio transforma el cansancio en serenidad. Transforma la tensión en gratitud. Transforma la lucha en certeza. Dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Dejas de pedir aprobación. Dejas de dudar de tu camino. Porque cuando entregas con amor, la vida se encarga de sostenerte. La paz no llega cuando todo está en orden. Llega cuando tú estás en orden. Y ese orden interior es el resultado de años de entrega, de sacrificio silencioso, de constancia fiel. Esa calma es el premio de los que no se rindieron. No se gana, se alcanza. Se construye con cada renuncia, con cada paso dado sin certeza, con cada vez que elegiste confiar. Ahí entiendes que la paz no es ausencia de esfuerzo. Es equilibrio en medio del esfuerzo. Porque el sacrificio no te roba energía. Te enseña a usarla mejor. Ya no te desgastas en lo que no puedes controlar. Ya no discutes con lo que no puedes cambiar. Ya no luchas contra lo que simplemente es. Solo haces tu parte y sueltas el resto. Esa es la destreza del alma madura. Saber cuándo actuar y cuándo confiar. Y cuando logras eso, todo se vuelve más liviano. Incluso el trabajo, incluso las responsabilidades, incluso los sueños, ya no te consumen, te nutren, porque aprendiste a moverte desde el amor, no desde la necesidad. El sacrificio que nace del amor no agota, fortalece, y esa fortaleza no es dura ni rígida, es suave, flexible, viva, la fortaleza de quien ya no necesita imponerse para tener poder. Tu sacrificio te llevó hasta aquí, hasta esta calma, hasta esta claridad. Y ahora entiendes que no se trataba de ganar, sino de crecer. No se trataba de ser perfecto, sino de ser verdadero. No se trataba de llegar rápido, sino de llegar completo. Porque el sacrificio no fue una prueba, fue un despertar. Te enseñó que nada de lo que entregas con amor se pierde. Y nada de lo que se pierde por amor realmente te empobrece. Esa comprensión es la paz más grande, la de saber que diste lo mejor, y que la vida, de alguna forma, ya te lo está devolviendo en calma, en madurez, en gratitud, en fe. Y cuando la fe se asienta en el alma, ya no hay prisa, ya no hay miedo, solo presencia. Eso es lo que el sacrificio te deja. La capacidad de vivir con propósito y en paz,
sin importar lo que venga. Cuando llegas a la paz que deja el sacrificio, algo profundo cambia dentro de ti. Ya no buscas el sentido de la vida. Lo vives. Ya no necesitas que todo esté claro. Te basta con sentir que estás en el camino correcto. Eso es plenitud. Cuando dejas de correr detrás del futuro y empiezas a honrar el presente, el sacrificio te enseña que la verdadera grandeza no está en llegar alto, sino en mantenerte fiel cuando nadie te ve. Y cuando aprendes eso, cada día se vuelve valioso. Cada gesto, cada palabra, cada pequeña acción se convierte en oportunidad de propósito. Empiezas a moverte con calma, a hablar con más conciencia, a mirar con más compasión. Porque ya no vives para probar algo, vives para aportar algo. Esa es la transformación final del sacrificio. Cuando dejas de hacerlo por ti y empiezas a hacerlo por amor a la vida, a tu propósito, a las personas que te rodean, a la posibilidad de servir. Ahí entiendes que todo lo que entregaste nunca se perdió, solo se transformó en sabiduría, en claridad, en propósito, y esa sabiduría se refleja en tu forma de vivir. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no decides desde la carencia, sino desde la abundancia. Porque el sacrificio te mostró que lo más valioso no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de dar. Lo que eras antes del sacrificio ya no es lo que eres ahora. Eres más fuerte, más consciente, más real. Ya no necesitas demostrar fuerza, porque te convertiste en ella. El sacrificio te maduró en silencio, y esa madurez ahora se siente como una plenitud tranquila. No necesitas tanto ruido, solo verdad. Comprendes que lo esencial nunca fue tener más, sino sentir paz con lo que ya tienes. Y cuando llegas ahí, la vida se vuelve más suave, no porque los desafíos desaparezcan, sino porque tú aprendiste a moverte con gracia entre ellos. Esa es la destreza más alta, la de caminar en paz en medio de cualquier circunstancia. El sacrificio no te enseñó solo a resistir, te enseñó a fluir, a confiar, a reconocer que incluso en los momentos difíciles, la vida sigue obrando a tu favor. Y esa confianza se siente como fe, no una fe ciega, sino una fe vivida, probada, confirmada por la experiencia. Fe en el proceso, fe en la siembra, fe en el tiempo, fe en la vida. Y cuando esa fe se instala en ti, todo adquiere sentido. El sacrificio deja de ser esfuerzo. Se convierte en un modo de amar. Porque ya no das desde la obligación, das desde la plenitud. Y cuando das así, el alma florece. Esa es la cima a la que te lleva el sacrificio bien vivido. La de entender que la vida siempre tuvo propósito, aunque no siempre pudiste verlo. Hoy lo ves con claridad. Hoy sabes que todo lo que entregaste te estaba preparando para este momento de paz. Y aunque el camino continúe, ya no hay prisa, solo gratitud. Todo lo que diste, todo lo que soportaste, todo lo que sacrificaste, fue la manera en que la vida te enseñó a ser fuerte, a ser sabio, a ser luz. Y hoy lo entiendes, no desde la mente, sino desde el alma. Miras atrás y ya no ves dolor. Ves propósito. Ya no ves pérdidas. Ves aprendizaje. Ya no ves esfuerzo. Ves evolución. Cada renuncia fue un ladrillo en la construcción de tu carácter. Cada lágrima fue agua que regó la semilla de tu madurez. Cada día que elegiste continuar, aún cansado, aún dudando, fue un acto de fe que cambió tu destino. No hay nada más poderoso que un corazón que ha aprendido a entregar sin endurecerse. Un alma que sabe dar sin perder su ternura. Una persona que sigue creyendo, aunque la vida le haya mostrado 1000 razones para rendirse. Esa es la verdadera destreza. La destreza del alma que comprende, del espíritu que confía,
del corazón que ama incluso después de haber sido herido. El sacrificio no te quitó vida, te la enseñó. Te mostró la belleza que hay en lo sencillo, la nobleza que hay en el esfuerzo, la paz que llega cuando dejas de resistirte al proceso. Hoy ya no necesitas que todo sea perfecto. Solo necesitas sentir que lo que haces tiene sentido. Y lo tiene. Cada acción que nace del amor deja huella. Cada esfuerzo que haces con conciencia suma al bien común. Cada vez que eliges no rendirte, inspiras a alguien que ni siquiera sabes que te observa. Porque la luz no necesita anunciarse. Solo brilla. Y tú, sin darte cuenta, te has convertido en esa luz. No porque tu camino haya sido fácil, sino porque aprendiste a caminar con fe en medio de la oscuridad. Eso te dio la vida. Destreza. No solo la de hacer, sino la de ser. Ser constante. Ser fiel. Ser íntegro. Ser paz. La destreza de hoy nació de los sacrificios de ayer. Y la sabiduría que te acompaña ahora será la herencia que dejarás mañana. Porque el sacrificio no se pierde. Se transforma en legado. En historia viva. En inspiración para los que vendrán después. Tal vez nunca sabrás a cuántas personas ayudó tu ejemplo. Pero no importa. Porque quien vive desde el propósito no necesita contarlo. Solo necesita vivirlo. Y al vivirlo, el mundo cambia un poco. Se ordena. Se ilumina. Se eleva. Por eso, nunca temas entregar demasiado. Nunca temas dar sin esperar. Nunca temas esforzarte más de lo necesario. La vida siempre devuelve. Y lo hace de la forma más hermosa. A través de la paz. De la gratitud. De la certeza silenciosa de que hiciste lo correcto. Tu sacrificio ya dio fruto. Quizá no en todo lo que ves, pero sí en todo lo que eres. Y eso es lo más importante. Eres más sabio, más consciente, más humano. Has aprendido a elegir con calma, a actuar con intención, a amar con madurez. El sacrificio no fue en vano. Fue el camino para recordar quién eres. Y hoy, mientras respiras en silencio, puedes sentirlo. La vida siempre tuvo sentido, incluso cuando dolía. Porque todo lo que parecía pérdida, te estaba devolviendo a ti mismo. Y todo lo que parecía sacrificio, era en realidad una forma de amor. Amor a tu propósito. Amor a la vida. Amor al crecimiento. Así que sigue. Sigue con fe. Con gratitud. Con serenidad. Porque mientras otros buscan atajos, tú has encontrado la verdad. Lo que cuesta, enseña. Y lo que enseña, libera. Tu sacrificio de hoy fue tu destreza de mañana. Y tu destreza de mañana será la guía de alguien más. Ese es el ciclo sagrado del crecimiento. Uno entrega, otro aprende. Y la vida continúa expandiéndose en amor. Así termina este recorrido. No con un punto final, sino con un suspiro de paz. Has comprendido lo esencial. No hay sacrificio inútil cuando se hace con propósito. No hay entrega vacía cuando se hace con amor. Y no hay vida pequeña cuando se vive desde el alma.